Una vez elaborado el sustrato, procedemos a almacigar la semilla. Esta es el área almaciguera. Ahorita lo tenemos abierto para el tema de desinfección, que desinfecte el sol, todo eso. Hongos, lombrices, bichos que hay en el suelo o patógenos se podría decir. El sol es un desinfectante natural, se podría decir, ¿no? En el tema por la radiación solar, todo eso. Cuando un suelo está muy tapado, crea moho, ¿no? Entonces eso atrae más patógenos, ¿no? Más enfermedades. Previo a preparación del sustrato, la semilla, esta es la especie de palomaría. Están un buen tiempo en almácigo, empiezan a germinar y por lo menos a los 3-4 centímetros ya se empieza a repicar en la bolsa definitiva, ¿no? Donde se va a desarrollar. Y así nos permite también seleccionar plantines. Hay veces hay la raíz torcida, entonces eso la eliminamos, ¿no? Nuestras bolsas son a base abierta, como dicen. Hace una poda a la raíz principal. A todas las especies se le hace el mismo procedimiento, uno por uno, de manera, normalmente se hace en las mañanitas y a la tarde, después de las 4 o 5. Como son plantas tiernas, delicadas, evitamos que le dé la radiación al 100% al sol, ¿no? Mientras menos sol, mejor para ellos. Una vez ha repicado la plántula, ¿no ves? Los ponemos así, mantenemos con humedad para que se desarrollen. Cada cierto tiempo se empieza lo que es al deshierve de maleza. Al fin y al cabo, esto compite pues, por nutrientes con la planta, no deja crecer. Y aparte atrae plagas, ¿no? Insectos, que son hospederos de esta planta y de alguna otra forma pasa aquí. Si uno lo sacara, esto crecería más grande que la planta, ¿no? Se hace manualmente, uno por uno. No se aplica herbicida, nada, puro a mano. Después unos 2 a 3 meses más, esto ya va a estar este tamaño. 20 a 30 centímetros va a estar de aquí unos 2 meses, 3. Entonces ya de forma natural las plantas va a haber competencia entre ellas. A modo que vaya creciendo, esta va a tapar la de sombra y no va a dejar de desarrollar. Entonces ahí es lo que nosotros hacemos la selección de plantas por tamaño. Las platabandas están allá y lo que se hace es la selección de acuerdo al tamaño y al grosor de la planta, del tallo o fuste, como se menciona. De la sombra de allá, de la malla, al sol, para que se haga el proceso de, nosotros le decimos, de lignificación. Esta parte necesitamos que se haga leñosa, para cuando se establezca en campo, el sol no la maltrate ni la queme. Porque si nosotros llevamos de allá directamente al campo, el sol la va a golpear, le va a dar un estrés y va a morir. Entonces aquí va a estar unas 2 semanas lignificando, que se adapte al sol. Por eso es que está abierto esto. Este es un grupo de más delgadita, otro grupo más pequeño, suprimidas, y otro grupo mediana, y estas son las más gruesas, como le dije. Miren. Es un trabajo arduo, laborioso, manteniendo limpio, sin maleza, todo es a mano, escarpido a mano, ¿no? Ese proceso se le llama poda y selección. Un solo tamaño y un solo grosor de tallo. Y mire, un solo tamaño. El tema de las plantas es un movimiento constante en todo periodo. Cada 3 meses, cada 2 hay que mover de aquí para allá. Entonces. Y de acuerdo a las necesidades de humedad, en los meses de septiembre, octubre, cuando hay sures secos, la humedad rápidamente se va del suelo. Procedemos a lo que es el riego, ¿no? El riego a aspersión, según el requerimiento de la planta.